Hola chicos, bienvenidos a CV y sobre todo, bienvenidos a mi primer episodio sobre libros. He querido aprovechar que es enero y que seguramente muchos os hayáis propuesto o bien leer más, o bien leer mejor, o bien leer X número de libros. Así que quería compartir personalmente mis lecturas favoritas de 2021 y luego compartir una serie como de trucos que a mí personalmente me han ayudado pues a mejorar mi hábito de lectura, porque mi objetivo es que todos leamos mucho y que todos hablemos mucho de libros, porque es mi cosa favorita, la verdad. Tengo muchos libros, así que los voy a mencionar. No me voy a explayar mucho en ninguno, pero siempre me podéis preguntar o podéis buscar de qué van. Sí que los he dividido un poquito en géneros, así que eso os puede guiar un poco a la hora de que os pueda interesar. Así que, sin más dilación, quería empezar por el género no ficción, del cual solo quiero destacar Cultish, de Amanda Montell, un libro sobre sectas, sobre lenguaje y sobre fenómenos modernos que tienen muchas características de pues lo que se diría una secta. Muy chulo, muy interesante, muy ameno. Tengo bastantes autobiografías / memoir porque es de mis géneros favoritos. Así que creo que son 5. El primero es Know My Name, de Chanel Miller, sobre la víctima del caso de Stanford, de la violación de Stanford. Luego tengo Crying in H Mart, de Michelle Sauner, que es la cantante de Japanese Breakfast y va sobre la muerte de su madre. Una autobiografía súper bonita. Luego, uno de mis libros favoritos de este año yo creo que fue I Am Not Myself These Days, de Josh Kilmer Purcell, más así en tono cómico. Si os gustó el libro de Yes Please de Amy Poehler o los libros que publicó Mindy Kaling, yo creo que os gustaría mucho este. Es un poquito más dramático que esos, pero también tiene un punto de humor que se agradece bastante, la verdad. Hay un chico que es drag queen, que tiene un novio dominatrix y hasta aquí puedo leer. Luego este es un poco, no sé si os resultará súper interesante, pero a mí personalmente me gustó mucho y es Uncanny Valley, de Anna Wiener. Va sobre la experiencia de una mujer en Silicon Valley en el pleno boom de todas estas startups y empresas de tecnología llenas de señores. Y luego quería hacer una mención de honor, que es a Eve Babbitt. Leí por primera vez un libro suyo este año, que fue Slow Days, Fast Company, una sección de relatos que son autobiográficos, pero luego también tienen elementos ficticios, entonces no sabía bien dónde colocarlo, pero creo que tiene más autobiografía que de ficción y murió este diciembre, Eve Babbitt, así que la quería mencionar. Y es una autora que 100% quiero leer más cosas que haya escrito este 2022. Por supuesto, antes de pasar a hablar de ficción general y novelas, si me conocéis sabéis que no podía faltar el apartado sáfico, porque yo soy esa amiga que se va a leer todos los libros de lesbianas que existen publicados y luego te va a recomendar solo la crème de la crème. Tengo 4 historias de amor que las he dividido en género young adult, joven adulto, que personalmente no es mi género favorito, pero creo que dentro del género estos 2 libros, que los 2 son de la autora Kelly Quinlan, son muy monos y están bastante bien hechos. Uno se llama Late to the Party y el otro se llama She Drives Me Crazy, que tiene una portada horrenda y pensaba que lo iba a odiar, pero me pareció pues una historia muy cookie. Y luego de tramas y protas más adultas tengo One Last Stop, de Casey McQuiston, que es la autora de Red, White and Royal Blue. Esta historia es un poco más adulta que Red, White and Royal Blue y pues una historia de 2 chicas en Nueva York. Es muy cookie y no quiero decir más, y os recomendaría que si os queréis leer este libro no leáis la sinopsis, porque a mi parecer cuenta algo bastante importante que a mí me gusta mucho descubrir pues durante la lectura. El otro de este rollo también es Written in the Stars, de Alexandria Bell Flair. 2 chicas que se odian, que deciden fingir que salen juntas, un poco este rollo típico que vemos muchísimos libros de relaciones
heterosexuales, pero versión sáfica. ¿Son obras maestras de la literatura estas 4 obras? Pues no, pero a mí me parecen súper agradables de leer y a veces es lo que me pide el cuerpo. Y como hay cada vez más, gracias a Dios, literatura de este estilo, pues estas son mis recomendaciones personales. Y luego también un poco la sección sáfica LGTB, pero más serio, es Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Me parece una obra que todo el mundo debería leer. Además, si no me equivoco, está gratis en PDF en inglés en la web de la autora. Yo la edición que tengo es de Antipersona, que la sacaron este año y era muy barata, porque, si no me equivoco, Leslie Feinberg pidió que si se traducía o se publicaba su libro, se hiciese de manera que este libro no generase plusvalía, o sea, que valiese lo justo y necesario. Y Antipersona siguieron esas indicaciones. Me parece que es una traducción muy muy buena y además difícil de hacer bien. Y no diré más, creo que es un clásico y creo que es súper importante no solo leer historias de amor monas, sino hacer un poco el ejercicio de saber cómo era ser parte de la comunidad LGTB en décadas pasadas y hacer un poquito de introspección. Muy bueno, muy duro. Ahora ya vamos a pasar a ficción y novela general y voy a dejar el que yo creo que ha sido mi libro favorito para el final, ¿vale? Una vez más los voy un poco a mencionar por encima. Si tenéis dudas de argumento o queréis que os diga qué libro pienso que os gustaría si os gustó otro libro, así un poco de juego de asociación, siempre me lo podéis decir, escribidme por Instagram, por Twitter, por donde sea, que me encanta como hablar de recomendación de libros. Vamos a ello. On Earth We're Briefly Gorgeous, de Ocean Vuong. Un libro precioso, súper poético, se lo ha leído mucha gente este año, este sí sé que está traducido al español. Si todavía no lo habéis leído, tomad esto como una señal y hacedlo. El siguiente es Milk Fed, de Melissa Broder. Me encanta Melissa Broder, hace unas novelas súper bizarras, súper idas de olla, muy chulas. Este además tiene su factor importante sáfico, si eso os interesa. Y se habla mucho de comida, hay unas descripciones increíbles, creo que ha sido de mis libros favoritos este año. Y lo recomiendo, no sé si a todo el mundo, pero si os gustan los libros un poco más raros, 100%, leedlo. Luego tengo Las malas, de Camila Sosa Villada, que creo que también ha sido un libro súper popular este año y me alegro mucho de ello porque es una historia preciosa de una mujer trans, súper necesario. Y también en esta línea quería mencionar y hablar un poquito, porque creo que no es tan conocido, de The Transition Baby, de Torrey Peters. Es un libro pues sobre realidades trans, sobre familia, me parece súper interesante y me hizo reflexionar muchísimo porque trata muy bien el tema de las nuevas familias, la familia en parejas queer, qué modelos nuevos de familia podemos crear. Es muy chulo y me parece súper importante, que quiero hacer como un llamamiento, aprovechando que Las malas también ha sido más popular este año, a leer historias de gente trans, a leer autores trans. No todo tiene que ser leer teoría, me parece súper importante leer ficción, leer experiencias, sobre todo entender que la realidad trans no es un monolito y que es una cosa bellísima con muchísima variedad. Y estos dos libros son preciosos y los recomiendo muchísimo. El siguiente también lo tengo aquí en físico y es muy pequeño y muy mono, y es el Power Ranger rosa, de Cristo Casas. Sexualidad, identidad LGTB, clase obrera, conciencia de clase, un chico gay en Berlín, súper ameno de leer, muy bonito, también de mis libros favoritos, creo yo. Luego quería hacer mención, aunque sea un poco como decir, bueno chicos, el agua moja. Chicos, leed a Mariana Enríquez, es muy buena. Sí, o sea, yo quería hablar sobre todo de Nuestra parte de noche, me encantó como novela. Es más, creo que en su día, creo que le puse 4 estrellas, no le llegué a poner 5, pero no me ha abandonado. O sea, pienso muchísimo en el libro, pienso muchísimo en la historia. Un
Cuando me he leído una colección de ensayos de Mariana, siempre pienso en que cada ensayo, cada relato podría ser su propia novela, y es como súper emocionante que haya una autora tan buena ahora mismo y que vayamos a poder ir viendo qué más va sacando. Muy bueno, pero como ya he dicho, si no has leído todavía Mariana Enríquez, venga, ponte con ello. La siguiente es una historia muy triste y es también uno de los libros más bonitos a la hora de cómo está redactado, que creo que he leído este año, y es La canción de Aquiles, de Madeline Miller. También me encantó Circe, que es la otra novela que tiene. Todos son historias de mitología griega, pero con un twist o simplemente una reinterpretación de esos personajes. Muy bonito, una historia preciosa. Panza de burro, de Andrea Abreu, creo que es como lo más innovador que he leído este año, y me parece una historia muy chula, muy interesante, una locura de libro, la verdad. Es otro que también se ha hablado mucho de él, pero vale la pena, en plan el hype vale la pena de verdad. Luego tenemos un libro que quería mencionar, sobre todo porque tiene una portada tan rara y tan fea que yo lo dejé pasar durante, no sé en qué año salió, pero lo veía y decidía siempre posponer su lectura. Y es My Dark Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. Es un poco una historia en plan Lolita, pero casada al movimiento Me Too. Tiene dos líneas temporales. Una, la protagonista está sufriendo el acoso de un profesor, y la otra, la protagonista es ya adulta y ve este surgimiento de cada vez más testimonios y tiene como sentimientos muy encontrados al respecto, porque ella cree que lo que tuvo fue una relación de verdad y no una situación de acoso y de aprovechamiento. Es muy interesante, es un narrador frustrante, porque la prota, pues eso, obviamente no estás de acuerdo con lo que piensa y tienes que tener mucha paciencia y hacer el viaje con ella. Pero a mí personalmente me gustan que no siempre me tiene que encantar el narrador de un libro o el protagonista, y no siempre tengo que querer que le pase todo lo bueno. Creo que le da un poco de vidilla leer algo así de vez en cuando, así que os lo recomiendo mucho. Luego también quería hablar de Hamnet, de Maggie O'Farrell, que técnicamente lo terminé el 1 de enero, pero creo que cuenta como libro de 2021. Es un libro precioso sobre Hamnet, uno de los hijos de Shakespeare, toda la familia de Shakespeare. No sé si habéis oído hablar de este libro, pero es muy guay porque nunca se menciona a Shakespeare por nombre, siempre es el padre, el hijo, el dramaturgo, y me pareció como un toque muy especial, muy original del libro. Y creo que La canción de Aquiles y Hamnet y On Earth We're Briefly Gorgeous son los 3 libros más bonitos a nivel estilo narrativo que he leído este año. Es mentira. El libro más bonito a estilo narrativo que he leído este año, y el más, desolador y a la vez divertido y a la vez todo, es mi favorito, creo, El Evangelio, de Elisa Victoria. Es un libro precioso tanto por fuera como por dentro, sobre una chica que estudia magisterio, que trabaja en un Telepizza. Además, cuando lo leí estaba en las últimas ya de mi curro de reina de las hamburguesas, entonces me sentía como súper identificada con esa parte laboral del libro. Y qué decir, estoy enamorada de este libro, tengo muchas ganas de releerlo y me parece una pasada, Elisa Victoria, de verdad. Y eso es todo. Creo que esos han sido mis libros favoritos de 2021. Así que vamos a pasar, si os parece, a los consejos un poco para leer más. Y también quería saber si os gustaría a lo mejor una lista de lectura o una lista de libros que yo crea que sean pues buenas elecciones para un poco superar un bloqueo lector o volver a retomar el hábito de lectura, si erais personas que leíais mucho antes y ahora os está costando más, porque es normal, porque la vida adulta es agotadora y el capitalismo también, pero creo que no necesariamente todos los que he mencionado hoy se ajustan a este criterio, y a la vez creo que hay libros que no he mencionado que se ajustan muy bien a este criterio de lecturas fáciles, que no tiene por qué significar vacías para nada,
pero más amenas, más... Eso, como fáciles de leer que enganchan. Así que decidme si os interesa esa lista de libros. Pero aparte de eso, mi primer consejo es que leas lo que quieras. No te fuerces a leer clásicos. De vez en cuando está bien intentarlo. Yo lo intento, me cuesta, debo decir. Hay clásicos que me han gustado, otros los he sufrido cada página. Y llega un punto que te preguntas, ¿pero por qué? O sea, no necesitas leer X libros en concreto para ser una persona inteligente, para ser una persona que se expresa bien, para ser una persona que ama la lectura. Así que, por favor, si te has empezado un clásico y estás sufriendo y lo estás procrastinando, déjalo y coge una historia de amor, un thriller, un libro sobre sectas. Coge de verdad lo que te apetezca. Otro consejo que a mí me viene súper bien y que hubo muchos años en los que me resistía porque lo veía como hacer trampas, lo cual es un poco loco, es no tienes por qué leer solo un libro a la vez. Esto funciona para algunas personas y para algunas no. Hay gente que agarra un libro y tiene que terminarlo, no puede pensar en otro libro, no puede mezclar en su cabeza las dos historias, las dos tramas, pero a mí sí me sirve, al menos tener dos bastante diferentes, porque no siempre me va a apetecer leer un libro de no ficción, o no siempre me va a apetecer leer una historia de amor bonita y amena y fácil. Yo recomiendo muchísimo ir alternando y poco a poco, si realizas ese ejercicio de preguntarte ¿qué me apetece leer ahora mismo? ¿Me apetece leer este libro que ya he empezado o me apetece empezarme este libro de no ficción que es un giro de 180 grados respecto al otro que me estoy leyendo? Creo que haciendo ese ejercicio aprendes de verdad a escucharte y a entender qué necesitas leer en ese momento. Porque forzarte a leer un libro que no te apetece leer no va a conllevar nada bueno. Por ejemplo, si te has propuesto leer más en inglés, pero todavía no eres bilingüe o no te cuesta más leer en inglés, pues no leas solo en inglés, porque obviamente cuando tengas el cerebro frito al llegar a casa después de un día trabajando y te metas en la cama, no vas a durar ni una página. En cambio, si lo tienes intercalado con uno en castellano más ameno, pues me parece más fácil encontrar los momentos perfectos para darle una oportunidad a ese libro en inglés o a ese ensayo. Que no os dé miedo intercalar libros. Sí que es verdad que hay veces que te engancha mucho un libro y el otro que tenías empezado se queda abandonado durante meses. A mí me ha pasado, pero creo que vale la pena darle una vuelta a este concepto de intercalar libros. Un poco en la misma línea, creo que hay que ser consciente de qué desgaste tenemos durante el día y ser consecuente con lo que leemos. O sea, es normal que si estás estudiando un máster de economía y te pasas el día leyendo papers académicos, pues no te apetezca llegar a casa y meterte en la cama con las memorias de Stalin o con un libro de economía. No pasa nada, llegas a casa y lees Harry Potter por 5ª vez. Si tu cerebro es lo que tolera, lo importante yo creo que es leer para crear hábito y fortalecer el músculo de la lectura, y que si trabajas en algún campo muy específico es normal querer desconectar y no llevártelo literalmente a la cama también. Otro consejo muy difícil de cumplir, a mí me cuesta, es dejar el móvil en otra habitación cuando vayas a leer. El móvil es un horror, todos lo sabemos, lo sacas para hacer una foto de que estás para que todo el mundo sepa que estás leyendo y al final te metes en un bucle de TikToks de media hora. Hay días y días, pero de verdad no hay nada más satisfactorio que haber dejado el móvil en una habitación, ponerte a leer y que pasen 2 horas, 3 horas y darte cuenta de que has estado 3 horas sin pensar en agarrar el móvil. Mi otro consejo es aprovechar muy bien los traslados. Por eso a mí personalmente me gusta tanto leer en Kindle, porque es mucho más cómodo a la hora de leer en un metro, en un autobús, de pie, en salas de espera. Sé que hay gente que estará en contra de leer en Kindle o que no les gustará. Yo os diría que le deis una oportunidad, y bueno, digo Kindle, pero cualquier lector, cualquier ebook. Es que la vida es muy corta para pasarlo mal en el metro con un libro que se te cae, y a veces
por no sacarlo porque vas a estar molesta, te pasas los 20 minutos de trayecto con el móvil, no sacas nada de provecho de ese tiempo, cuando lo podrías haber aprovechado mejor leyendo y te sentirías también pues mejor contigo mismo. Leer es un músculo, es un bíceps como concepto, entonces cuanto más leas, más vas a leer. Es de verdad así de fácil. Nadie pasa a leer 80 libros habiendo leído 0 el año pasado. Os quería compartir porque encontré en Goodreads la información de cuántos libros he ido leyendo yo estos años. Porque también personalmente me pasó lo de ser muy lectora de niña y de adolescente y luego empezar la universidad, tener que leer mucho en la universidad y perder la ilusión por la lectura como ocio. Entonces aquí la información que tengo es a partir de 2017. En 2017 me propuse leer 20 libros y conseguí leer 17. En 2018 me propuse leer 25 y conseguí leer 26, o sea, superé el challenge. En 2019 me propuse leer 40 y leí 42. Y en 2020 me propuse leer 80 y leí 81. O sea, he pasado de leer 17 a 75 en cuestión de 18, 19, 20 en 4 años. Entonces, no es algo que pasa de un día a otro, pero bueno, mi consejo final es que no os centréis en un número arbitrario. Porque lo más seguro es que ese número arbitrario es eso, arbitrario, no indica para nada la calidad de las lecturas que has tenido, los números de páginas de los libros que sí que has leído y disfrutado. Puede ser súper frustrante intentar alcanzar ese número, ver cómo van pasando los meses y se te va alejando más, porque además la red social esta Goodreads te va diciendo vas 2 libros atrasado, vas 3 libros atrasado. Eso no es bueno para nadie. Y tampoco es cuestión de que todo tenga que medirse en algo numérico. Te puedes proponer leer más en inglés, te puedes proponer leer un par de novelas grandes de más de 500 páginas que te asusta leer porque también sientes que pierdes un poco el tiempo. A mí esto me pasa. Siento como que una novela de 500 páginas es un compromiso muy grande que luego pues no se va a ver reflejado en mi cifra final de libros que he leído, y es que eso es ridículo, porque si luego esa novela de 500 páginas es maravillosa, va a valer mucho más a nivel cualitativo que haberme leído 3 librillos que no, ni fu ni fa, de 100 páginas, 150 páginas. Entonces, poneos una meta numérica en Goodreads si queréis, pero centraos como en que sean libros de calidad, de verdad, lo quieras leer, aprendas a escucharte y saber cuándo te apetece leer X, cuándo te apetece leer Y. Y mi último consejo es consumir contenido que te haga querer leer más. Creo que este año además ha habido un boom muy grande, sobre todo en TikTok, en YouTube también hay muchísimas personas haciendo contenido de libros, páginas preciosas de Instagram con reseñas. Y luego también está muy bien estar en webs como Goodreads, por el factor social de ver que está leyendo tu amigo, ver qué nota le ha puesto esta persona a este libro que te apetece leer. A mí es algo que me, no sé, que le da como vidilla al mundo lector, porque veo lo que está haciendo la gente, puedo interactuar y no tienes que dejar que lo que lea la gente te afecte tanto y afecte tanto tus elecciones, pero sí que es verdad que puede ser como una experiencia muy positiva. Quería hacer un apunte. Goodreads es la web que utiliza el 90% de la gente. La pena es que es de Amazon, lo compró Amazon hace un par de años y además me parece muy interesante que no se gastase ni un euro en mejorar la interfaz, porque luce página web diseñada en 2004. Yo os quiero recomendar también que uséis Storygraph, que es una web nuevecita, creo que tiene un año, un poco más. La creadora es una mujer negra muy guay. Y lo chulo que tiene Storygraph es que te presenta la información de una manera muy visual y muy gráfica. Por ejemplo, te divide los libros en una serie de moods o emociones que generan.
También te lo divide en número de páginas que tienen los libros para saber si lees más libros de 300 páginas, de 200, cortitos, novelas de 900 páginas. También te divide los géneros que lees, que todo esto es información que Goodreads no te da. Lo malo de Storygraph es que es muy difícil como generar una red de contactos buena. Yo creo que tengo 4 amigos en Storygraph y me ha costado como bastante encontrar la manera de hacerlo. Entonces, bueno, no es perfecta. O sea, si Goodreads ya es mala, esta sí que es muy chula a la hora de la información que te presenta, pero le falta ese factor social, de red social más bien, que es lo que me parece que tiene tan chulo Goodreads. Entonces, bueno, simplemente yo menciono lo de eso, que es de Amazon, yo la sigo utilizando porque es eso, la alternativa no me llena del todo, entonces utilizo ambas para distintas cosas, pero nunca está de más tener a gente lectora en tu entorno, porque vas a querer hablar de libros con esas personas, obviamente clubs de lectura también, todo el contenido que te ayude a insertar la literatura en tu día a día y que simplemente te genere ganas de leer más. Todo eso es bueno. Así que en resumen, lee lo que quieras, léelo de la manera más cómoda posible, si eso significa pasarte a Kindle, que yo recomiendo muchísimo, pues pasarte a Kindle, entrénalo porque es un músculo y consume o rodéate de contenido y de personas que te hagan querer leer más. Y eso sería, chicos. Me encanta hablar de libros, la verdad, me asustaba un poco. Creo que me ha asustado tardar mucho y he acabado hablando bien poco de cada uno, pero lo dicho, si queréis otros episodios del estilo, a mí me encantaría. Y nada, muchísima suerte con vuestros propósitos lectores. No he compartido los míos. Yo me he puesto un número, un objetivo numérico, pero la verdad no le voy a prestar mucha atención. Lo que quiero es leer más no ficción, más ensayo este año. Quiero leer más en castellano y más en catalán. En catalán solo leí un libro el año pasado y tengo uno a medias. Y más en castellano también porque al fin y al cabo es mi idioma. Y sé que como consumo contenido de gente anglosajona, pues tiendo a leer más en inglés, pero quiero priorizar leer más en castellano y más autores de Latinoamérica y de España. Y luego seguir intentando diversificar mi estantería y sobre todo no solo gente de otras razas, de otras identidades sexuales, sino salir un poco del norte global. O sea, más autores latinoamericanos, de países africanos, otros países asiáticos que no sean Corea y Japón, que siento que son los que más, con los que más tralla recibimos. Y luego quiero empezar a anotar mis libros, los que tengo físicos, a poner notitas, a subrayar, a marcar páginas, porque es muy bonito un libro virgen sin nada, sin ningún tipo de marca, pero me parece que es más bonito aún un libro que se vea que su dueño le ha dado un buen repaso. Entonces me apetece perder como ese miedo y tener un lápiz o un boli siempre que esté leyendo algo en físico. Y esos son mis propósitos de lectura, un poco, la verdad. Quiero mejorar la calidad de lo que leo y no centrarme tanto en el número, aunque estoy muy contenta de haber leído 75 libros, o sea, me parece una pasada. Pero es eso, no ha pasado de un año para otro, es un proceso, es buscar tiempo debajo de las piedras, es meter la lectura de forma que entre sin esfuerzo en tu rutina diaria, ya sea levantarte antes de dormir, en los traslados, como he dicho, comiendo. Cositas pequeñas, maneras de hacer que forme parte de tu día a día. Nada más, chicos, que tengáis muy buen día y un besito.